El reflujo gastroesofágico es frecuente al final del embarazo. Tiene sobre todo que ver con cambios anatómicos que se van dando del organismo, sobre todo por el aumento del tamaño del útero. Hay una presión del útero sobre el estómago y también hay una relajación del esfínter esofágico inferior por los cambios hormonales que se dan durante el embarazo. En cuanto al tratamiento, de los aspectos básicos y que tienen que ver también cómo se está cursando ese embarazo, la mujer tiene que ver con no hacer grandes esfuerzos físicos o relativamente grandes, enseguida de haber ingerido alimentos, por ejemplo, comer y destinar unos 30 minutos para hacer una pausa y lo ideal es que esté sentada o semisentada. Y también, con el tratamiento se basaría en evitar, por un lado, aquellos alimentos que la mujer identifica que no tolera bien, y también aquellos que disminuyen el vaciamiento gástrico, como todo lo que tiene que ver con alimentos grasos, alimentos con una alta concentración de azúcares. Entonces, eliminar de la alimentación, o mejor dicho, disminuir en forma importante todos esos alimentos con una alta concentración de grasas, podemos llamar fritos, alimentos que se le adhieren materia grasa, por ejemplo, manteca, crema de leche, ese tipo de agregados, y alimentos con una alta concentración de azúcar como almíbar, dulces en exceso, ese tipo de cosas, que por lo general son las que disminuyen el vaciamiento gástrico, retardan el vaciamiento gástrico y hace que el alimento esté más tiempo en el estómago y tiene más posibilidades de reflujo. También volúmenes pequeños y varias veces al día. Si ocurren al final del último trimestre, considerar que es un trimestre que por lo general hay un apetito aumentado, y eso tiene su importancia porque es el trimestre en el que el feto aumenta más de tamaño, así que en realidad no podemos llegar a tener carencias nutricionales, sino que la mujer debe comer en forma adecuada y quizás fraccionar más o eliminar algunos alimentos que ella identifica que serían los que le causarían mayor reflujo. El estreñimiento es otra de las complicaciones digestivas. Puede darse en cualquier momento del embarazo, pero sobre todo podríamos concentrarlo más en el último trimestre. También hay cambios hormonales que, tanto como recién dijimos, relajaban el esfínter esofágico inferior, también producen una disminución de los movimientos intestinales y una disminución del peristaltismo. Pero sumado a eso, por lo general una menor actividad física de la mujer, sobre todo esto se da más en el último trimestre, y hay cambios anatómicos también por la presión del útero sobre el intestino, y esto, es lo que determinaría el mayor estreñimiento. Por supuesto que no es deseable, también complica bastante a la embarazada en cuanto al bienestar de su embarazo, entonces por tanto sería algo a evitar. ¿Y cómo se evitaría? Aumentando la cantidad de líquidos, o sea que la ingesta de agua debe ser abundante, y también agregando fibra a la alimentación. ¿Cómo? Lo ideal es que la fibra esté en forma cruda y lo menos procesada posible, entonces vegetales y frutas crudas serían mejor que aquellos cocidos o licuados o más subdivididos. O sea, lo ideal es que se vaya variando, pero aumentar la cantidad de fibra y de líquidos serían medidas importantes, lo mismo que tratar de no disminuir la actividad física si no hay una contraindicación para realizarla. Bien, ahora entonces vamos a hablar de lo que es la obesidad en el embarazo.
que es la patología problemática nutricional más importante hoy en día, la obesidad en sí, y también la obesidad en el embarazo, y que, bueno, tiene complicaciones que pueden crear mayor mortalidad, tanto, sobre todo, bueno, pensando en el feto, y, bueno, más complicaciones asociadas a enfermedades crónicas, tanto para la embarazada y como también para el recién nacido. ¿Cuáles son las situaciones ambientales que colaboran con la obesidad? Bueno, primero podemos tener una embarazada que comienza el embarazo con obesidad y que ya está en una situación de riesgo nutricional por tal motivo, o con sobrepeso, o que puede haber comenzado normal o con una situación como al límite entre la normalidad y el sobrepeso o obesidad, y durante el embarazo, por estas situaciones ambientales que vamos a nombrar, entre en situación de obesidad o entre en la zona de obesidad, de acuerdo a la evaluación nutricional de la embarazada. Estas situaciones son la suspensión del tabaco, ingesta de alcohol o adicciones que se daban precozmente, y que, bueno, esa situación de embarazo puede colaborar con que esto genere obesidad. El inicio de vida laboral o matrimonio reciente son evidencias que muestran que aumentan los riesgos de obesidad, y podríamos estar frente a una embarazada que está en esa situación de comienzo de cambios en su vida social, sobre todo. La suspensión de la actividad física por el motivo de estar embarazada, ya sea esto indicado o no. Muchas embarazadas, aunque no se le indique suspender la actividad física, quizás por algún temor, dejan de realizarla, y bueno, y esto también colabora, por supuesto, a la obesidad, o historia de embarazos múltiples, que también son factores que se han visto, que muestra la evidencia como de riesgo para obesidad en el embarazo. ¿Cuáles serían estas complicaciones asociadas a la obesidad? La infertilidad. Bueno, ahí estaríamos hablando de etapas previas al embarazo, obviamente, pero durante el embarazo se asocia la obesidad con diabetes gestacional. Al final vamos a ver diabetes gestacional y vamos a ver por qué pasa esto. O situaciones como preeclampsia e hipertensión, en las que el riesgo aumenta, sobre todo en mujeres con un índice de masa corporal superior a 30, que es lo que estaríamos hablando de obesidad. Cuando hablamos de sobrepeso, obesidad pregestacional, estamos hablando cuando el índice de masa corporal supera 25 para sobrepeso, y bueno, es por arriba de 30, estamos hablando de obesidad. Por eso lo ideal sería que toda mujer comenzara con un peso dentro de lo que es saludable. Lo saludable es un índice de masa corporal entre 18,5 y 25. Hay autores que dicen que para comenzar el embarazo y disminuir el riesgo de bajo peso sería entre 20 y 25. Porque, bueno, tanto un peso por debajo de eso, sería lo que estamos hablando de bajo peso, bueno, y por encima sería todo lo que vamos a desarrollar ahora, que tiene que ver con la obesidad. ¿Qué sucede con otros valores de índice de masa corporal pregestacional? Bueno, entre 25 y 29,9, que es lo que recién les decía que se considera sobrepeso. Hay una mayor frecuencia de diabetes gestacional, hipertensión y macrosomía fetal. Macrosomía cuando estamos frente a un recién nacido, que se manifiesta un recién nacido mayor de 4 kilos. Sobre todo si la ganancia de peso es alta posterior, o sea, si comienza el sobrepeso y aumenta excesivamente de peso, más riesgo que se desarrollen estas complicaciones. Y es importante entonces, si ya previo a la gestación la mujer no está con un índice de masa corporal normal, que
lo consideramos normal entre 18,5 o 20 y 25, tener una pauta de aumento de peso bien cuidadosa, podríamos decir, para evitar estas complicaciones. ¿Qué sucede cuando está por encima de 30 su índice de masa corporal pregestacional? Bueno, serían embarazadas que vamos a considerar de riesgo evidente y necesitarían un seguimiento nutricional, o sea, una evaluación nutricional, seguimiento y evitar el exceso de aumento de peso que según la pauta que se maneja, que tiene que ver con el estado nutricional de la embarazada y los menores riesgos en el resultado tanto para ella como para el recién nacido. La pauta de aumento de peso para cuando se comienza con un índice de masa corporal mayor a 30, mayor o igual a 30, sería unos 6-7 kilos en todo el embarazo. Y nunca una pérdida de peso, porque el perder peso durante el embarazo aumenta el riesgo de mortalidad intrauterina. Así que bueno, ya serían estas embarazadas de riesgo nutricional y de seguimiento por profesional, por nutricionistas que estén especializadas en lo que es la alimentación de la embarazada. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes de la obesidad? Ahora sí, la diabetes gestacional, la hipertensión arterial, la tendencia a producir bebés macrosómicos y mayores complicaciones también en lo que es, también como consecuencia de que mayor incidencia de macrosomía, el trabajo de parto prolongado, mayor incidencia de cesáreas y prolongación de la recuperación quirúrgica, también asociado a su composición corporal alterada con mayor porcentaje de grasa corporal. Entonces, como les decía, el incremento de peso en una embarazada obesa serían 6-7 kilos durante todo el embarazo, lo que representaría un promedio de 200 a 230 gramos semanales, y tratar de que ese aumento de peso sea a partir de la 10ª semana de gestación, que es cuando recién allí comienza a haber un aumento del feto y los tejidos como placenta, otros tejidos que colaboran con la acomodación del feto en el útero, que previo a eso no representan prácticamente ningún peso y no se reflejarían. O sea, si la mujer aumenta de peso, previo a eso sigue aumentando ella de masa grasa y no por productos de la gestación. En cuanto al tratamiento de la embarazada obesa, bueno, no deben ser sometidas a tratamientos para reducir de peso, debe ser un tratamiento especializado que no desarrolle carencias de los nutrientes específicos necesarios para el embarazo, pero tampoco que siga aumentando de peso más allá de lo estrictamente necesario, y tratar de que ese aumento de peso sea hacia segundo y tercer trimestre del embarazo. La enfermedad hipertensiva del embarazo es una de las complicaciones que se pueden dar y que está muy asociada a la obesidad en el embarazo, aunque no es exclusiva. Es, bueno, una hipertensión grave que puede presentarse durante el embarazo y que se acompaña de proteinuria, edema y con poca frecuencia convulsiones y coma, que sería otro cuadro. Por lo general se presenta después de la semana 20 de gestación. La tríada clásica que se da en el embarazo es la hipertensión, edema y proteinuria. Y bueno, sería lo que estaría definiendo la enfermedad hipertensiva del embarazo y sus complicaciones como la preeclampsia y la eclampsia, que vamos a verlas a continuación. ¿Cómo diferenciamos la enfermedad hipertensiva del embarazo de la hipertensión crónica? Bueno, justamente cuándo es el momento de diagnóstico. Hablamos de hipertensión crónica, que, ojo, también es un cuadro que hay que considerar durante el embarazo. Una embarazada que es hipertensa hay que tratarla en forma diferencial y ya representaría un riesgo nutricional y un riesgo médico.
Pero bueno, hablamos de hipertensión crónica cuando se diagnostica en la primera consulta prenatal ocurrida antes de la semana 20 de gestación, o en sus siguientes consultas, pero que sean antes de la semana 20, o que tenga una hipertensión arterial previa. Eso sería la hipertensión crónica. Y un cuadro, o dos podríamos decir, preeclampsia y eclampsia, que son nocivos para el embarazo, tanto para la mujer como para el feto, y tienen, bueno, un riesgo de mortalidad elevado. Se desarrollan como consecuencia de una alteración vascular en la segunda mitad y más frecuentemente cerca del término del embarazo. Ahora vamos a ver las diferencias entre, bueno, preeclampsia y eclampsia. La preeclampsia es bueno, una etapa inicial de la hipertensión que se presenta por el embarazo, sería como lo que lo está precediendo. Hablamos de una PA mayor a 140-90 después de la semana 20 de gestación. Entonces, por lo tanto, se asocia más a enfermedad hipertensiva del embarazo que a una hipertensión crónica. Y cuando a su vez existe proteinuria en un valor mayor o igual a 300 miligramos en 24 horas. Y la eclampsia es, bueno, etapa final de la hipertensión por el embarazo que se caracteriza por proteinuria, y lo que aparece diferencial a la preeclampsia es convulsiones, se presenta fundamentalmente cerca del momento del parto. Por supuesto que hay que considerar que son convulsiones en una mujer preeclámptica sin otra causa demostrada que provoque esas convulsiones, ¿tá? Si no tiene una patología previa que las provoque, sería este cuadro de eclampsia, que es un cuadro grave, y bueno, hay que por supuesto que evitarlo y tratarlo precozmente si estamos frente al mismo o sospecha del mismo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para aparición de, bueno, tanto de enfermedad hipertensiva del embarazo como preeclampsia y eclampsia? Con la edad materna, mujeres jóvenes es más frecuente la aparición de hipertensión, proteinuria gestacional y de eclampsia, y mujeres mayores de 30 años es más frecuente que tengan una hipertensión crónica, sobre todo si se asocia a obesidad pregestacional. En cuanto a la paridad, la preeclampsia y eclampsia se da generalmente en primigestas de todas las edades. Si la edad es 35 años o más, se asocia a primigravidez, el riesgo de presentar la enfermedad es muy alto. Así que aquellas que tienen más de 35 y a su vez es su primer gestación, bueno, tienen mayor riesgo de tener este cuadro. El plan terapéutico sería, bueno, reposo relativo en el cúbito lateral izquierdo para favorecer la circulación, y una restricción moderada de sodio. No es como la hipertensión habitual del adulto, que hacemos una restricción más severa, sino que no hay una respuesta demasiado buena, o por lo menos no tan efectiva a la restricción severa de sodio, entonces se realizaría una restricción moderada. Y hay estudios que están a favor de los fármacos antihipertensivos, bueno, y otros que no han demostrado la misma eficacia. Entonces, bueno, sería un tema que todavía es controversial. Y dedicamos como finalmente dentro de lo que es las complicaciones nutricionales del embarazo a la diabetes y embarazo, primero teniendo en cuenta que podemos tener dos situaciones. Una es la diabética que se embaraza, y otra es la mujer que no es diabética que desarrolla una diabetes gestacional durante el embarazo. ¿Cuáles son las modificaciones metabólicas en el embarazo normal que favorecen la diabetes gestacional? Bueno, son estos cambios que tienen que ver con las hormonas que se van generando en el embarazo de acuerdo al trimestre, y que son los responsables de la tendencia a la hiperglucemia, lipólisis e hipercetonemia existente en este periodo.
Por ejemplo, que en la semana 26 tiene su máximo efecto el cortisol y la hormona lactógeno placentaria, y ambas son diabetogénicas. La progesterona, que es otra hormona antiinsulínica, también ejerce su máxima acción a la semana 32, o sea, todas estas concentradas entre ese periodo 26-32. Por lo tanto, es un periodo de máxima trascendencia desde el punto de vista metabólico, y por eso es que se analiza el metabolismo hidrocarbonado en ese momento, que a todas las embarazadas se les hace la prueba de tolerancia oral a la glucosa, buscando esta entidad que sería la diabetes gestacional. Y tenemos entonces como les decía, dos posibilidades en cuanto a lo que es la diabetes en el embarazo. Una, la pregestacional, que es aquella embarazada que ya es diabética, y la diabetes gestacional es la que se diagnostica durante la gestación en cualquier momento de la misma. Cuando no había una diabetes previa, y se diagnostica la diabetes gestacional en cualquier etapa de la gestación. Entonces, ¿cómo se definiría la diabetes gestacional? El diabetes Key en 2011 la definieron como cualquier grado de intolerancia a la glucosa que inicia y o es reconocida por primera vez durante el embarazo. En el 90% de los casos, esta alteración desaparece al resolverse el embarazo, o sea que una vez finalizado el embarazo, hay que reclasificar a estas mujeres y, bueno, ver cómo está su situación del metabolismo hidrocarbonado. Y en el 15 al 60% de las mujeres desarrollarán diabetes tipo 2 entre 5 a 15 años después de la resolución del embarazo. Así que una mujer que ha tenido diabetes gestacional, más allá del control metabólico que se vaya a hacer durante el embarazo, evitando justamente las hiperglicemias, que son dañinas tanto para ella como sobre todo para el feto, tenemos que considerarla que es una mujer que está en riesgo de desarrollar posteriormente una diabetes tipo 2, y como tal tenemos que educar a esa mujer, no generando miedo, sino conciencia, y de que, por ejemplo, las medidas efectivas para disminuir la incidencia de diabetes 2 serían, por ejemplo, mantener un peso normal luego del embarazo, volver a su peso habitual, si era normal, o, mejorar esa situación si no lo era, y mantener una alimentación saludable, equilibrada, y también realizar actividad física como estilos de vida sana. ¿Cuáles son las metas del control glucémico durante el embarazo? ¿Qué es lo que esperamos que una mujer con diabetes logre durante el embarazo? Que serían los valores que evitarían un riesgo específicamente para el feto. Bueno, que antes del desayuno la glucemia esté entre 60 y 90 miligramos por decilitro, antes de otras comidas entre 60 y 105, 1 hora después de comidas menor a 140, 2 horas después menor a 120, durante la noche 60 a 99, y con una hemoglobina glicosilada, que es la que nos está mostrando cómo están sucediendo las glicemias anteriores, que sea menor a 6%. Esas serían las metas, o sea, lo deseable para un adecuado control metabólico de una diabetes durante el embarazo. A la 6ª semana posparto se indicaría una reclasificación de esas mujeres. Entonces, en toda paciente con glucemias en ayunas normales durante el puerperio se deberá realizar una evaluación del metabolismo hidrocarbonado. ¿Qué se realizaría? Bueno, en la 6ª semana posparto, una prueba de tolerancia oral a la glucosa, según la metodología OMS, la que se evaluará según los criterios estándares fuera de la gestación. Así que serían los criterios para una mujer no en situación de embarazo, sino en situación fuera de los cambios fisiológicos del embarazo. Esto sería lo que quería presentarles de complicaciones en el embarazo. Unas últimas slides que nos hablen de la mujer en lactancia. Bueno, una vez que termina el embarazo, ¿cuáles serían la importancia de algunos aspectos de la nutrición y de la alimentación
para la lactancia, que también ayudarían a que la mujer vuelva a su situación previa fisiológica y a su situación normal, o mejore su estado nutricional, y que haya un buen crecimiento y desarrollo de ese recién nacido. Un aspecto importante, porque empezamos hablando de eso, de la madre con bajo peso, que estuvo con bajo peso durante el embarazo, ya sea que se había generado antes o que se mantuvo, se generó durante el embarazo. En 94 Cohen publica un artículo que una de las conclusiones es que se ha demostrado que los hijos de madres con bajo índice de masa corporal, amamantados, ganan peso y talla de forma similar que los hijos de madres bien nutridas. En el 2001, en Chile, Atala habla de que la calidad de la leche materna en las madres de bajo nivel de vida es sorprendentemente buena con relación a lo esperado en función de su alimentación. Entonces, por tanto, nunca es contraindicación para la lactancia que la madre esté con bajo peso. La leche es buena, tiene una calidad adecuada, pero sí lo que tenemos que lograr es que esa mujer vaya recuperando su estado nutricional y que no se deteriore aún más. La lactancia también tiene un gasto energético importante, solo por el hecho de producir leche y dar de mamar. En realidad, el gasto energético es igual o algo superior incluso al del último trimestre del embarazo, así que la mujer se tiene que alimentar también en forma adecuada. Es probable, si está con bajo peso, que necesite apoyo nutricional, y eso, bueno, también hay que derivarlo a la nutricionista que acompañe su alimentación y vea cómo aumentarle las calorías de la misma. Entonces, una madre con bajo peso puede dar de mamar, tiene que dar de mamar, porque también, como vimos al principio, había una mayor incidencia de retardo de crecimiento intrauterino en las madres con bajo peso, y si a su vez a ese niño no se le da de mamar, va a tener un crecimiento que no es el adecuado, e incluso también toda la inmunidad que le proporciona la lactancia, la leche humana, no la tendría. Entonces se le recomendaría igual a la mamá con bajo peso que amamante, y hacer un apoyo nutricional a ella para que tenga una alimentación adecuada y que pueda mejorar su situación nutricional. En cuanto a la calidad de la leche, les decía, de la madre con bajo peso es una calidad similar, como lo dice también la evidencia, a las madres que tienen un peso normal o que tienen sobrepeso, obesidad, pero muchas veces producen menos cantidad de leche. Por eso, si hay una atención, una terapia nutricional para ellas, puede lograr una producción de mayor cantidad de leche y una recuperación de su estado nutricional. Aspectos negativos durante la lactancia es, por ejemplo, el tabaco, que no tiene estrictamente, que no es un alimento, pero tiene que ver con lo que es los estilos de vida, y repercute en la lactancia porque tiene una influencia negativa sobre el volumen y la duración de la lactancia, y se ha visto, todo esto viene de evidencias, un menor crecimiento de niños que la madre fuma y amamanta, y a su vez la nicotina se encuentra en cantidades significativas hasta 4 a 6 horas luego de haber fumado, e inhibe la producción de prolactina, que es la hormona que, podríamos decir, se encarga o tiene su función en la producción de leche. Entonces va a producir esa mujer menos cantidad de leche, y por eso generalmente hay un menor crecimiento de estos niños. Así que, así como se contraindica el tabaco durante el embarazo, sucede lo mismo durante la lactancia. Bueno, que sería ideal que fuera, tanto el embarazo como la lactancia, una etapa para lograr que la mujer deje de fumar en forma permanente. Y como de los aspectos que quizás se relacionan un poco con mitos, me gustó para presentarles esto, de la alimentación de la mujer en la lactancia, que no es necesario suprimir ningún alimento de la dieta habitual de la madre que amamanta. Lo ideal es que esa alimentación sea lo más variada posible. Si la madre observa que luego de la ingesta de determinado alimento su bebé tiene cólicos o algún malestar, evitarlos temporariamente. No está comprobado que es estrictamente algún alimento que la madre ingiera sea lo que provoque cólicos, pero bueno, si ella observa que identifica algún alimento, podría
suprimirlo y ver la evolución y ver si con eso disminuyen los cólicos. Es importante, bueno, todo lo que tiene que ver con técnica de lactancia para evitar cólicos, bueno, todos esos otros aspectos, y no tanto lo relacionado con algún alimento específicamente en sí. Y lo más importante durante la lactancia es una alimentación variada. Primero porque va a cubrir, cuanto más variada la alimentación, más posibilidad tiene de cubrir los nutrientes esenciales y sobre todo los micronutrientes, esos que se necesitan en cantidades pequeñas. Pero además porque la alimentación variada genera un cambio permanente del sabor de la leche materna, y esto se ha visto que se asocia a una mayor facilidad de aceptación luego de los alimentos complementarios y de una alimentación también variada en el niño cuando posterior a los 6 meses empieza con su alimentación complementaria. Así que la madre debería comer de todo, variado, bueno, por supuesto, evitar sí, el alcohol, evitar exceso en cafeína, ya sea a partir de café, té. El mate, si bien está muy arraigado en nuestra cultura, no es la idea evitarlo, pero sí que, por ejemplo, podemos decir moderar su consumo, o que no se hidrate específicamente con mate, o sea que si tiene que tomar, la idea es que tome una cantidad de líquidos abundante, pero fundamentalmente en base a agua, y bueno, si tiene el hábito de tomar mate lo puede hacer, pero no cantidades demasiado abundantes. Se ha visto que 6 a 8 tazas de bebida con cafeína altera el ciclo de sueño-vigilia, el bebé cuesta más que descanse adecuadamente, está un poco más irritable. Entonces, bueno, si sumamos que las bebidas con cafeína son café, el té, el mate, y si tomara bebidas cola, podríamos tener una ingesta superior a eso, y bueno, eso es lo que no sería adecuado. Y dentro de los nutrientes importantes en la lactancia serían las grasas de la leche humana. Es el componente más variable de la leche humana, refleja las diferencias de la dieta, de los depósitos y de estado nutricional de la madre, y específicamente en cuanto al contenido de grasas, tendremos los omega 3, que son importantes en la formación de retina, del sistema nervioso central, y están constituidos predominantemente por grasas. Estos ácidos grasos omega 3, el docosahexaenoico y araquidónico, varían con la dieta y el estado nutricional, o sea, que lo que varían en cuanto a lo que la madre consume, y también cuál es su estatus, qué cantidad tiene de esos ácidos grasos circulantes, y de dónde se extraen, dónde los puede consumir. Bueno, de pescados fundamentalmente, y bueno, y algunos aceites que tienen omega 3, como es el aceite de canola y de soja. Entonces la madre debe consumirlos con la dieta para que estos pasen a través de la circulación a la leche materna, y estos ácidos grasos son justamente importantes en el recién nacido y en los primeros tiempos de vida, porque participan en la formación tanto de todo lo que tiene que ver con el sistema visual como el sistema nervioso. Entonces, lo ideal es que la madre consuma por lo menos 2 veces por semana pescados grasos dentro de lo posible, sardina, atún, anchoa, serían como que de los más grasos que tenemos en nuestro medio. Y entonces los estudios nos han mostrado que las poblaciones que consumen pescado tienen mayor concentración de docosahexaenoico en la leche materna que quienes no lo consumen, y esta diferencia se mantiene aún en madres que tienen bajo peso, que están malnutridas por déficit. Esto fue un estudio que se hizo en Japón, Canadá y República Dominicana, y mostró ese resultado. Así que es importante el consumo de pescado, tanto en el embarazo como en la mujer que amamanta. Para finalizar, el crecimiento de los lactantes alimentados con lactancia materna refleja la capacidad del niño para extraer la leche materna, y la leche materna exclusiva permite un crecimiento óptimo durante los primeros 6 meses de vida, y luego durante
los 12 a 24 meses cuando es adecuadamente complementada con otros alimentos. Así que la madre tiene que alimentarse de forma adecuada y mantener la lactancia materna exclusiva primero y con otro tipo de alimentos que se le van a ir agregando después, y con esto favorecería un óptimo crecimiento del lactante. Bueno, es todo lo que les quería contar. Van a tener 2 lecturas complementarias de esta clase y bueno, muchas gracias por su atención.